Hola, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos hoy la oportunidad de conversar con otra jueza laboral federal, en este caso la jueza Carla Lynn Ortiz Domínguez. Buenas noches, jueza, ¿cómo está? Buenas noches, Eric. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Y hoy literalmente estamos en horario nocturno, estamos en la noche, ¿no? Tanto porque son hoy pasadas de las 8, como metafóricamente después de la publicación de la reforma en materia judicial impulsada por Morena, y que muchos pensamos va a ocasionar más problemas de los que ya tiene nuestro sistema de impartición de justicia. Entonces, pero igual para mucha gente no es fácil entender, bueno, ¿y por qué habría más problemas? O sea, a final de cuentas, pues la gente vamos a poder votar por algunas personas, si entonces las personas se van a deber a los votantes y no a otro tipo de actores, ¿no? Bueno, esa es la idea general. Me gustaría por ahí empezar la plática de hoy, decir, ¿en verdad la reforma representa tantos riesgos o problemas como muchos pensamos? ¿O por qué deberíamos preocuparnos? Pues mira, Eric, lo cierto es que la forma en la que está diseñada la reforma, principalmente porque fue tan rápida, se escuchó casi a nadie, aun cuando los diálogos se crearon, se creó muy poco tiempo atrás, un mes atrás, ¿no? Entonces, realmente ahí creo que faltó el diseño. Para hacer una reforma constitucional, yo creo que se tienen que hacer varias cuestiones, ¿no? Un diagnóstico primero, tal vez para ver en qué se está fallando en el sistema judicial en general. Después, escuchar a todas las personas, a todos los actores que intervienen en estos sistemas y evidentemente lo que va a repercutir para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, las barras de abogados, las escuelas, el mismo Poder Judicial, las mismas fiscalías, defensoría, todo lo que se ha hablado que falta, ¿no? Y que realmente podrían hacer aportaciones para que esta reforma fuera integral y completa y que realmente representara un beneficio para las personas. La cuestión es que yo considero que faltan muchos detalles. Dices, sí, va por el voto popular, pero ya se ha determinado que no era la intención del legislador eh, hacerla a través del voto popular. ¿Por qué? Por los riesgos que esto implica, ¿no? Porque quien imparte justicia debe hacerlo de forma imparcial, ¿no? No debe favorecer a nadie, debe de estar a lo que dice la ley, evidentemente la Constitución, los derechos humanos, sí se puede hacer una interpretación, pero realmente tiene que estar fundamentada. El riesgo que se corre con esta reforma, pues es precisamente que las personas que sean elegidas a través del voto popular, pues nosotros sabemos cómo son las campañas, ¿no? Siempre hay algunas promesas de lo que se tiene que hacer, de lo que se va a hacer. Y aquí en el caso de mejorar la justicia, ¿qué podrías prometer, no? Realmente es algo que causa ahí como una inquietud. Después, ¿qué voy a prometer? ¿A quién le voy a prometer, no? No puedo ser parcial, no puedo decirle a nosotros estamos en materia laboral, yo sí voy a defender a todas las empresas, ¿no? Bueno, voy a favorecer a todas las empresas porque el capital es, y quiero que todas las empresas y los empresarios voten por mí, ¿no? O a los trabajadores. Tú cuando vas a impartir justicia, cuando te, pues decides dedicarte a esto, pues sabes que eres imparcial, ¿no? Sabes que solamente lo que esté en autos, lo que se ofrezca como prueba, lo que se vea realmente en el desarrollo del juicio. Entonces, ese es un riesgo, ¿no? La parcialidad con la que pueden resolver estas personas, porque al final también van a estar, al ser propuestas tanto por ejecutivo o legislativo, pues van propuestas por alguien. En el caso de la forma en la que se elige ahora, hasta antes de la reforma, a jueces y magistrados, pues era a través de la meritocracia, ¿no? Era a través de concursos por los que realmente llegabas, se hacía un filtro respecto a conocimientos generales y después se iba especializando. Además, se hacía un examen práctico donde hacías una sentencia, un caso de los que realmente ibas a resolver y posteriormente un examen oral, en donde te podían preguntar cualquier tema, hacías una exposición primero de 15 minutos del tema que te salía por insaculación y después los sínodos te preguntaban, ¿no? Respecto a cualquier cosa que viniera en el temario, ¿no? Que era muy extenso. Entonces, esta reforma representa este riesgo de que no exista imparcialidad. Yo creo que es el mayor riesgo que le veo.
¿no? La imparcialidad. Pero además, pues para cuestiones operativas, ya la forma en la que van a ser electos, lo cierto es que muchas veces hay un desinterés de la ciudadanía en ir a votar, ¿no? Hay mucha abstención para ir a votar. Conocen a los candidatos, sobre todo cuando se trata de quien va a ocupar el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, porque nos saturan, ¿no? De imágenes, televisión, spots, en las calles todo está adornado, ¿no? De quiénes van Pre-campañas de a 2 años. de muchos, ¿no? Y mucho, mucho tiempo. Se hacen debates y demás. Todo mundo está hablando de eso desde que empiezan las campañas, ¿no? En este caso, pues somos muchas las personas las que vamos a ser elegidas, ¿no? O las que vamos a ser sometidas a esta elección. Y pues la gente no se interesa mucho en los temas políticos. Tal vez es momento, ¿no? De salir y de decir yo hago esto y demás, pero pues en este desinterés se corre el riesgo también de que la persona que elijan sea la más popular y no la más apta en cuanto a conocimientos para resolver los asuntos. Y en ese sentido, estaba yo viendo hace rato un ejercicio en redes de varias personas juzgadoras, aprovechando esta cuestión de la curva de aprendizaje, ¿no? Del que hablaba una ministra diciendo, híjole, pues aguante, no es que yo estoy llegando y estoy en la curva de aprendizaje, que se da en todos lados, que es natural, digamos, de alguna manera, pero que en ciertas áreas donde se supone que ya eres una de las profesionistas más notables, ¿no? O de así debería serlo, de tu gremio, pues bueno, uno esperaría una trayectoria, capacidad, experiencia, comprobadas, ¿no? Vastas. Y bueno, en el caso de una de las ministras no lo fue así, pero muchas personas pues empezaron a compartir sus propias trayectorias, ¿no? Profesionales. Y veía que usted también lo hizo y que en su caso, pues antes del concurso que nos platicaba que tuvo que pasar para acceder al cargo de jueza, pues hubo muchos años de talacha, ¿no? De aprendizaje, de ir subiendo peldaños en la carrera judicial. Y entonces, en el caso de usted y mucha gente, esa curva de aprendizaje fueron décadas de trabajo. Sí, llevo 22 años en el Poder Judicial y además no fue solo un examen, ¿no? Tuve que hacer varios. De hecho, yo casi siempre me desempeñé, inicié mi función jurisdiccional, bueno, en la carrera judicial, en la materia laboral, pero cambió el sistema cuando estuvo el sistema penal acusatorio. Ujú, Y entonces yo empecé a tomar los cursos que tanto impartía el Instituto de la Judicatura como por fuera, ¿no? Algunas universidades y demás. Y me interesó mucho ese sistema, sobre todo por la oralidad, ¿no? ujú, Por ujú. la oralidad y todo lo que representaba, ¿no? Que iba a dejar atrás todos esos vicios. Entonces empecé a adentrarme a la materia y fue cuando concursé para todos los de penal y no quedé, ¿no? Pero dije, necesito aprender penal. Y es cuando yo decido irme a un centro de justicia penal. Me entré a un curso, me dicen, tienes tres opciones, ¿no? Te puedes ir a Jalapa, Campeche o Coatzacoalcos, ¿no? Y pues yo dije, bueno, pues Jalapa es la más cercana de Ciudad de México y me voy ahí. Y ahí estuve 3 años. Entonces, la verdad es un sistema que a mí me encantó, me fascinó. La materia penal pues es muy enriquecedora y en un nuevo sistema, pues aprendí muchísimo, ¿no? Pero hasta eso tienes que hacer, ¿no? Moverte de tu ciudad para, pues, seguir aprendiendo, ¿no? Moverte de ciudad, cambiar de materia, y esa curva de aprendizaje pasa en todos lados, tienes razón. O sea, aquí pasa hasta de un órgano a otro, aun cuando estás dentro del mismo Poder Judicial, y de una categoría a otra. Evidentemente tienes que aprender, ¿no? Pero generalmente estamos arropados por gente de más experiencia que te va guiando y demás, más lo que tú vas aprendiendo y el tiempo extra que le dedicas también a aprender, ¿no? Cuando uno llega a un nuevo cargo es dedicarle horas, noches, o sea, días, semanas, hasta que ya uno más o menos va agarrando el ritmo, ¿no? Pero pues así es como debe ser. Y estaba leyendo dentro de la información que cualquier persona puede leer sobre usted, ¿no? En internet, por las fichas biográficas que tiene el Consejo de la Judicatura, que creo que fue de la primera generación de jueces laborales Sí, así es, sí fui de la primera generación. y siempre en Naucalpan.
siempre en Naucalpan. Y tengo entendido que Naucalpan y en general el Estado de México, que fue uno de los primeros estados, ¿no? Y el más grande donde se echó a andar el nuevo sistema de justicia laboral, pues es uno de los que tienen también mayores cargas de trabajo, ¿es así? Así es, de hecho, cuando iniciamos, bueno, el concurso lo tomamos protesta en noviembre de 2020, que fue cuando inició también ya la implementación de la reforma en varios estados, entre ellos Estado de México. En ese momento yo quedé en lista de espera, después hubo un cambio de una jueza que se fue a colectivos y yo fue 2 meses, 3 meses después de que inició la reforma, que incluso todavía estaban suspendidos los plazos por pandemia, Mm, fue cuando yo me adscriben a Naucalpan. Yo había quedado en lista de espera, entonces llegué 2, 3 meses después y éramos 3 jueces, ¿no? 3 jueces que ya cuando se empezaron a reanudar los plazos, no, bueno, fue una explosión de trabajo. Y el personal, como no había realmente conocido esa carga de trabajo, en cuanto empezó a ver cuánto llegaba, empezaron a renunciar. Y mm. entonces hubo un momento en que los 3 jueces nos quedamos únicamente con 2 secretarios para los tres. No Ah, teníamos oficiales, se habían ido, o sea, mucho personal se había ido, definitivamente había dicho que no quería trabajar con esas cargas, ¿no? dijeron, esto es demasiado. Entonces, demasiado. Y empezaron la promoción de amparos indirectos por dilación, demás, empezaron a hacer gestiones ante el consejo y afortunadamente después llegaron 4 jueces para, pues, reforzar, ¿no? Para reforzar el, en Naucalpan, que era en ese momento, teníamos más ingresos incluso de los contemplados para Tabasco. Para Tabasco se habían designado 9 jueces, Ujú. porque se esperaba que la carga de trabajo allá fuera muy pesada. Y llegamos incluso a superar la carga de trabajo que tenía Villahermosa. Entonces llegan 4 jueces y la verdad es que ya con 7, pues ya fue más llevadera. Seguimos teniendo mucha carga de trabajo, pero ya es manejable. Teníamos más de 1,500 expedientes cada juez, entonces era demasiado, era demasiado. Y es que mucha gente piensa que a lo mejor todos los problemas pasan porque alguien diga una solución rápida. No, sí, vamos a, ¿no? A firmar algo o hacer algo como muy sencillo, ¿no? De hacer. Cuando en realidad al interior de los tribunales se suscitan todo tipo de dinámicas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si de repente llegan un volumen amplio de demandas, la gente que estaba ahí dice, no, yo zafo, ¿no? Yo patitas, ¿para qué las quiero? Ahí se ven. Entonces, pues es como nadar contra corriente, ir tomando el paso poco a poco, pero recuperarse de eso no es sencillo. Y al final es algo pues que nosotros como usuarios sufrimos cuando no estamos ahí, pero no sabemos a lo mejor por qué sucedió, cómo se remedia, que todo lleva un tiempo, ¿no? Y que al final no tiene como respuestas fáciles, ¿no? O sea, supongo que conformar después sus equipos de trabajo pues les fue complicado. O sea, todas estas dinámicas no las conocemos y Claro, no son se cuestiones remedian, administrativas, y no ¿no? se remedian con una Administrativas reforma, que, ¿no? Como la que claro, que pasaron. no se contemplan o no se ven hacia el exterior, ¿no? Porque, bien lo dices, como usuarios llegan y piden su expediente y pues no importa, ¿no? Lo que hay detrás de la ventanilla. Realmente hay toda una logística, incluso para cuestiones del examen nos preguntan cuestiones de los acuerdos que emite el consejo, de cuestiones administrativas, y ya en el cargo sí se te imparten varios cursos como de liderazgo, de administración del tiempo, administración del personal, todas estas cuestiones que te pueden permitir manejar un órgano jurisdiccional como titular, ¿no? Porque no es únicamente los conocimientos jurídicos, además de las revisiones que se hace por parte del Consejo cada 6 meses, ¿no? Tenemos una visita de inspección que revisan todos los aspectos, tanto procesales, jurídicos, que cumplas con los plazos y también el trato con el personal, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, como bien dices, no se ven, pero bueno, tampoco eran como la justificación. Fue algo como muy particular la situación de Naucalpan, que afortunadamente tuvo una solución y creo que poco a poco fue tomando ya el nivel y pudimos ir sacando y cumpliendo los plazos que realmente se esperaban con la reforma, ¿no? Que fuera más rápido. Me estaba acordando ahorita un juez y una jueza me decía, cuando les preguntaba qué es lo más difícil de ser juez o jueza, decían, híjole, pues la gestión del personal, ¿no? Y la gestión de lo administrativo,
porque es para lo que no estoy preparado. O sea, lo jurídico, ¿no? Lo legal, las capacitaciones que están ahí, los exámenes, pues versan sobre lo legal, pero todo ese extra, que además es indispensable para la marcha de un tribunal, pues les pareció lo más difícil. En su caso, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué le parece lo más difícil de ser jueza? Ay, pues la verdad es que sí, la administración del personal, pero mira, en mi experiencia, yo estuve muchos años como secretaria de acuerdos en un tribunal colegiado y ahí tenía a mi cargo diferentes áreas, la actuaría, a muchos oficiales, la cuestión de estadística, que era el CICE, y la oficialía de partes. Entonces, esa cuestión del personal a mí no me costó tanto trabajo como lo hubiera pensado, como que ya lo tenía un poquito dominado. Además, las plantillas de los tribunales laborales no son tan grandes, o Ujú. sea, como en otros órganos, sino realmente son reducidas. Pero, pues sí, el hecho de tomar la decisión de saber ya que eres tú quien está firmando una resolución, porque al final como secretaria en esta carrera judicial, pues haces propuestas de sentencias, haces proyectos, propuestas de acuerdos, de soluciones a los asuntos, pero realmente no eres la que firma, ¿no? Y esa responsabilidad de firmar es una gran responsabilidad, la verdad. Saber que en tus manos está el patrimonio de las personas, ¿no? A veces es el futuro de muchas personas. Entonces, esta parte de decidir realmente es algo que tienes que hacer con mucha responsabilidad, ¿no? Y la conciliación, trabajo-familia, ¿qué tal? ¿Es complicada también? Esa es la parte más complicada para mí. La verdad, ahora que lo mencionas, sí es cierto. Yo soy mamá de dos mellizos, tienen 6 años, y la verdad es que sí se me ha complicado. Yo vivo en Ciudad de México y viajo diario a Naucalpan. No está lejos, la verdad es que son 30, 40 minutos, pero las cargas de trabajo sí de pronto sí complican esta situación. Es necesaria una red de apoyo. De hecho, en este concurso ahorita que mencionas de la primera generación, ya habían empezado los concursos únicamente para mujeres, pero en este específicamente se concursaron 45 plazas y como para la cuestión de paridad, dijeron 23 van a ser para mujeres y 22 para hombres, ¿no? Ahí ya se vio una diferencia, efecto como acción afirmativa de que hubiera más mujeres en el cargo, ¿no? Pero lo cierto es que hasta para estudiar, ¿eh? Hasta para estudiar, conciliar la vida familiar con la laboral, ha sido fue muy complicado. Yo creo que de ahí derivaban estas cuestiones de ya hacer los concursos para mujeres, para que en igualdad de circunstancias se pudiera competir, ¿no? Incluso yo podría decir ya como un aspecto más personal, retrasé la maternidad mucho tiempo por estudiar, ¿no? O sea, cuando tienes dos metas a seguir, si tienes que elegir una primero y otra después, ¿no? O sea, entonces yo sí dediqué mucho tiempo a estudiar, al trabajo como para prepararme, pero ya llegó un momento en que como secretaria dije, bueno, ya estoy estable, ya estoy más adecuada y más habituada a mi función. Y entonces ya decido ser madre, pero ya fui una mamá ya mayor, ya no fui tan joven, ¿no? Porque para dedicarle a mis hijos y no fue así, ¿no? No fue así. Y es que esa situación, pues también se invisibiliza, digamos, ¿no? Con la reforma, porque es como, a ver, bueno, vamos a remover a todas las personas juzgadoras, cuando detrás de muchas historias de personas juzgadoras como usted, pues hay décadas, ¿no? De trayectoria, de aprendizaje, de experiencia, y además también decisiones de vida, es decir, son apuestas, ¿no? De vida, decir, a ver, voy a seguir estudiando, ¿no? Posgrado, especializaciones, capacitaciones por mi cuenta dentro del poder, ¿cómo voy a compaginar mi vida familiar, personal con esto? Porque esto es lo prioritario, quizá. Y de repente es como de, pues sí, pero pues eso no importa, ¿no? Que sean otros los criterios y eso creo que termina siendo muy desmoralizante en lo personal para quienes están ahí, supongo. Y pues al final también un mensaje terrible pues, para el gremio, ¿no? Es como de, pues no me importa tu preparación, o sea, me van a importar tus conectes, ¿no? No tu bagaje. Sí, sí, ahora, de verdad, cuando vi la reforma y vi los requisitos, dije, ay, o sea, si realmente solo fuera eso,
pues qué sencillo, ¿no? En Ujú, estas evaluaciones del consejo, lo cierto es que te contaba, si tomabas maestría, te contaba un punto, ¿no? Si habías hecho un doctorado, te contaba, tenía un cierto puntaje. Tu antigüedad en el Poder Judicial tenía cierto puntaje. O sea, se tomaban en cuenta varios factores de desempeño, sobre todo para la cuestión del desempate, ¿no? ujú, O sea, tenías que obtener una calificación, pero si otra persona obtenía la misma calificación, se tomaban en cuenta estas cuestiones, por lo que tú para llegar ahí decías, pues tengo que ir lo mejor preparada posible, ¿no? Con ujú. el mayor número de herramientas. Y es algo que pues ya ahorita ya no es necesario, ¿no? Probablemente ya no se necesite así. Y pasando ya a lo que es un poco su labor como jueza, ¿no? Eh, es quizás muy confuso para la gente porque hay muchas materias o ramas del derecho, ¿no? Cada rama materia tiene sus propias dinámicas. Algunas, como la penal, pues dependen ante todo, pues de la actividad o la investigación de una fiscalía. Otras, pues de la actividad de las partes. Hay muchas cosas sucediendo simultáneamente, ¿no? En el caso de usted como jueza laboral federal, ¿qué tipo de casos son los que conoce, resuelve, son los más comunes? ¿Qué casos llenan su día a día? Fíjate que en Naucalpan el fenómeno fue muy curioso al principio. Había muchos asuntos de seguridad social, Ujú, ¿no? En cuanto a pensiones, devolución de aportaciones, y poco a poco se fue nivelando y ahora hay más asuntos ordinarios, ¿no? Ordinarios de despidos injustificados, sobre todo de organismos como CFE, como el IMSS, como algunas universidades, ¿no? Pero los más, o al menos de los que me han tocado a mí en Naucalpan, hay muchas cuestiones de acoso, ¿no? ¿ah, sí? Lamentablemente hay muchos asuntos. Son despidos, viene el trabajador, Ujú, demanda el despido injustificado porque, bueno, hay una rescisión, hay un aviso de rescisión, hay un acta administrativa, hay una investigación, pero toda esta investigación administrativa deriva de un hecho del acoso o del hostigamiento, ya sea sexual o laboral. La mayor de las veces que me ha tocado a mí ha sido sexual, ¿no? ujú. Entonces son casos muy interesantes porque utilizamos la perspectiva de género para efecto tanto de llamar a las personas, a las víctimas, para hasta recabar pruebas, para efecto de poder tener más elementos en aplicación a esta jurisprudencia y realmente de cuestionar los hechos, ¿no? Y la verdad nos hemos llevado bastantes sorpresas porque yo, por ejemplo, ahora pues en esta inmediación del nuevo sistema, al momento de desahogar las confesionales, yo advierto que hay una normalización de las conductas, ¿no? Que me parece muy extraño, a pesar de toda la información, ¿no? De que realmente de que ya está tanto plasmado en la ley como está en esta parte de que muchos tienen protocolos, códigos de ética, denuncias anónimas, todo para prevención, algunos cursos de capacitación y demás, aún siguen pasando y las personas lo siguen viendo como una conducta normal, ¿no? Entonces, ahí se ha ido modificando la estructura de los juicios porque muchas veces nada más llevaban el acta administrativa y no citaban a las partes ni adjuntaban las cuestiones que habían dado hecho a esa acta, ¿no? Entonces, en esta aplicación de esta jurisprudencia, poco a poco las fui llamando como terceras interesadas y para ver si querían ofrecer alguna prueba, si querían comparecer a las audiencias, llevar a cabo las audiencias de forma privada, ¿no? O sea, vigilando todo esto para efecto de no revictimizar. Y poco a poco las partes también fueron, sobre todo los demandados, ya fueron ofreciendo estas cuestiones para efecto de proporcionar más elementos al órgano jurisdiccional para que pudiéramos resolver. Y es que en general este tipo de asuntos son complicadísimos porque suelen ocurrir pues de manera secreta, Oculta. privada, oculta, Ujú. así, ¿no? O sea, no hay eh, un documento que plasme que va a ser acoso sexual, laboral. Este, entonces son asuntos bravos, ¿no? Son asuntos complicados en el que dependemos muchas veces de pruebas indirectas, de a lo mejor la habilidad a la hora de preguntar, ¿no? Cosas en las audiencias de juicio. Y muchas personas, por ejemplo, que nos consultan,
pues justo también van con esas dudas, ¿no? Bueno, ajá, ¿y cómo va a ser esta onda? Es mi dicho contra el de él, ¿no? La clásica postura que la gente tiene la idea y así ha sido muchas veces, ¿no? Eh, Mm. ¿cómo aterrizan un poco esta dinámica de la secrecía de este tipo de actos con el hecho de conocerlos o de tratar de pues, averiguar qué pasó en un juicio? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le ha tocado desarrollarlo así como para que la gente diga, ay, mira, caray, ¿a poco sí se puede? Sí se puede Sí, pues defender. en este papel proactivo de las personas juzgadoras, sí hemos recabado pruebas. En algunas, en la parte, por ejemplo, te comentaba que exhiben el acta administrativa, ¿no? Y ahí se relatan algunos hechos, pero hay escritos o denuncias o correos que se hicieron antes, que dieron origen a esa investigación. Entonces digo, no los exhibieron, puedo recabarlos, ¿no? Para estos testimonios. Puedo citar a las personas. Muchas veces se dice, hay una cuestión, va relacionado con la cuestión penal de forma paralela en algunas cuestiones. Entonces también pido la carpeta de investigación, veo en qué estado está ya. Muchas veces allá en la materia penal ya se hicieron pruebas, ya hay dictámenes en materia de psicología, Mm. entonces también se toman en cuenta. Y la verdad, lo que a mí me ha sorprendido mucho es la confesional, porque bueno, en esta facultad que tenemos para poder hacer preguntas, además de las que hace la parte que la ofrece, nosotros buscamos esclarecer los hechos. Y es ahí donde yo he notado al momento de formular preguntas, hay cosas que nos parecen raras, ya no tanto el lenguaje corporal, porque bueno, eso ya hay varias teorías de que tal vez pues alguien se pone nervioso nada más por estar en la sala de audiencias, ¿no? Ujú. Pero realmente lo que exponen, ¿no? O cómo van cayendo en contradicciones. Y como te decía, lo más que me ha impactado a mí es la normalización de las conductas. O sea, dicen, sí, pero no tenía nada de malo. O sea, sí le ofrecí un regalo, ¿no? Pero era algo normal. Oiga, pero usted sabe que eso, o sea, iba en sus funciones, usted acostumbra a ofrecerle regalos. No, 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 a nadie, nada más a ella, ¿no? Entonces ya va diciendo uno, no, pues eso ya va generando que sí, es una conducta que no la hace sentir cómoda, ¿no? Y muchas veces la verdad es que las víctimas al rendir su testimonio, o sea, lo que hacen es, híjole, pues dan muchos detalles, ¿no? Muchos detalles. Ahí lo que les he preguntado en esta cuestión de no revictimizar es, ¿se siente cómoda al rendirlo aquí? ¿Prefiere rendirlo en una sala contigua? Mandamos ahí la cámara con un secretario. ¿O prefiere que el trabajador salga de la sala y se quede, o la siga por videoconferencia y nada más se quede su defensor? O sea, ciertas cuestiones que digo, que vamos ahí adecuando ya en el desarrollo de las audiencias, pero pues la facultad para recabar pruebas, la verdad es que es lo más, creo que es la facultad tan amplia que tenemos ahora para poder esclarecer la verdad, ¿no? Y es que antes a lo mejor la gente podrá decir, pues que no lo hacían o pues no, o sea, como son, pues eso tienes que hacer, ¿no, juez? Pero veníamos de un entorno, digamos, judicial, que es todavía el abundante, ¿no? En donde el juez pues se queda, ¿no? Con esta actitud de, pues a ver qué dice uno, qué dice el otro, a ver tus pruebas, a ver las tuyas, y voy a ver con lo que ustedes me ofrecen, a ver quién pienso que tiene la razón, ¿no? Digamos, en una actitud que se decía, pues bueno, es que es parte de su imparcialidad y entonces tiene que nada más sujetarse o limitarse a lo que las partes alegan o prueban. Y ahora, pues es diferente, ¿no? Es justo esta proactividad es, oye, jueza, pues si tienes dudas, pues tú vas y preguntas. Si piensas que una prueba te puede servir, pues vas y la pides, ¿no? Mm. Y aunque a lo mejor antes podía hacerse, ¿no? Digamos, el artículo 682 creo que lo permitía, pues estaba como medio olvidado. Y ahora sí, porque yo también lo he visto en varios juicios, pues los jueces ya se la creen, ya dicen, pues, o sea, ¿cómo me voy a quedar yo atado de manos? Tengo que hacer más cosas para entender, para investigar, para a ver a quién le creo, no sé. Eso está muy bonito. Es algo, digamos, reciente, ¿no? En nuestro sistema jurídico que se haga ya con cotidianidad, pero justo es lo que hace la diferencia, ¿no? Muchas veces, yo supongo, en los juicios.
Claro, y además, mira, atendiendo al principio de realidad, pues sabemos que muchas cosas pueden pasar, ¿no? Pero no solamente con eso, va en cuanto a un poquito trayéndolo de la materia penal a las máximas de la experiencia, ¿no? Pero atiendes al principio de realidad, a un contexto que puede estar pasando. Entonces sí analizas todo el contexto, ¿no? Pero em, aparte de esto, pues lo cierto es que lo permite esta inmediación, porque no es lo mismo leerlo. La verdad es que uno lo lee y pues no está este contacto, esta conexión, ¿no? Con las personas, con las partes. Y ya verlo así de frente, tener a las personas y de verdad, uno sí desarrolla un sentido diferente, ¿no? Realmente tienes que adminicular todo o conjuntar todo para que puedas tener una resolución que no sea subjetiva, ¿no? Que realmente, porque ha habido casos en los que definitivamente no se ha podido comprobar, ¿no? Aun cuando te allegas de todos estos elementos, dices, no, pues no, no hay, ¿no? Pero bueno, No. pues eso ya te va dando. Incluso en conceptos de violación, en asuntos de estos, lo que hacen precisamente es eso. Esos son sus conceptos de violación. Dice, no, es que trajo pruebas. No, pues espera, porque ahora ya se permite, ¿no? Como bien decías, en el 182 lo permitía, pero ahora, y sobre todo con la perspectiva de género, te puedes allegar de muchas pruebas. Pero que además es complicado porque justo, por ejemplo, siguiendo con este tipo de asuntos, la Ley Federal del Trabajo no te dice, cuando tengas un asunto de acoso sexual vas a hacer A, B, C, D, F, dos, a toda una serie de pasos. Hay por ahí menciones, ¿no? Vagas, pero en realidad es todo construirlo sobre la marcha, teniendo obviamente una mirada transversal de, a ver, aquí está el convenio 190, aquí está la perspectiva de género, aquí está la realidad, ¿no? Aquí está este estudio de la incidencia de la violencia laboral en los centros de trabajo, etcétera. O sea, ustedes tienen que tener todo eso, a la hora de no solo de juzgar al final, sino de estar preguntándole a la gente. Así que eso exige un chorro de estudio, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, pues que también se plasme en la sentencia, ¿no? Porque ya lo percibes tú, pero ahora plásmalo para poder argumentar que realmente todo eso fue lo que percibiste, ¿no? Uh O -huh, sea, uh lo -huh. que realmente apreciaste al momento de resolver, ¿no? Y por ejemplo, en este tipo de asuntos, ya han empezado, en su caso, a emitir algunas medidas de reparación o algunas medidas, digamos, no tradicionales, tendientes a, de alguna manera, incidir en la fuente de trabajo, porque usted dice, "Oh, es que yo me asombra cómo veo normalizado la manera en que la gente ve, ¿no? Estas conductas o las repite, porque ¿cómo cambiamos eso? Es decir, es una cultura no solo laboral, también es patriarcal, ¿no? Pues, ¿se puede? ¿Usted como jueza puede tomar medidas como tendientes a cambiar o intentar cambiar parte de esas culturas? Claro, sí, como medidas de reparación, yo, por ejemplo, he dicho, tu empresa también encárgate, ¿no? Hay asuntos en los que no había una forma de hacer una denuncia de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, oye, implementa a un protocolo para que puedas recibir denuncias, ¿no? Para saber qué está pasando en tu centro de trabajo. Otro, imparte cursos, ¿no? Imparte cursos para efecto de evitar y de prevenir, ¿no? De prevenir estas circunstancias. Porque eso, por ejemplo, ha pasado mucho en el Consejo de la Judicatura. Hay cursos obligatorios para que podamos saber en qué casos puede constituir una cuestión de acoso, ya sea laboral o sexual, ¿no? O de Ujú. hostigamiento o de discriminación o de estas medidas, ¿no? Pero sí, sí sea en las sentencias, esa cuestión se da. Y en muchas, porque en muchas también hay mentiras y también he dado vista al Ministerio Público, ¿no? En relación a lo que dicen las partes, o Exacto, sea, sí. quienes van, Ujú. quienes acuden ante usted. Así es. Sobre todo muchas veces en estas cuestiones de las renuncias, Ujú, también, ahí que también puedes utilizar un poco en algunos casos la perspectiva de género, pero que dices, no, pues sí, sí renunció y la firma a través de las periciales se advierte que que se pasaron por dos impresoras, ¿no? Porque ujú, una era ujú. de láser y otra era de tinta, entonces sí se determina en el peritaje. Y entonces yo antes de admitir la pericia les digo, oigan, nada más les digo que si aquí sale que alguien está mintiendo, sí voy a dar vista al Ministerio Público, ¿no?
Entonces, las partes muy valientes al principio, la verdad es decir, no, yo no fui, yo sí fui. Pero realmente sí he tenido que dar, y eso ha inhibido que en los posteriores ya muchas veces dicen, no, mejor sí vamos a convenir, ¿no? O mejor Ujú. sí, déjenos platicar y ya se dan otras situaciones, ¿no? Pero ya han visto que hay criterios del tribunal donde sí se da vista y pues evidentemente ya va a otra instancia, ¿no? Tiene otra consecuencia. Porque la verdad en el gremio, y yo hablaré por el laboral, que es el que conozco, pues había muchas malas prácticas, todavía lo sigue habiendo, ¿no? Pero de abusos de firmas en blanco, o de fabricación de pruebas y demás, ¿no? Los certificados médicos y un chorro de cosas que se nos hacía tan fácil inventar, fabricar, presentar, ¿no? Y manipular y demás, que ahora cuando justo en este nuevo sistema y con juezas que ya están viendo directamente las cosas y dicen, a ver, aquí, ¿qué pasó, eh? Y nos caen en la movida, pues obviamente la dinámica cambia, ¿no? Y entonces uno reacciona diferente y a la larga, que creo que es uno de los objetivos también de la reforma en general, pues es incentivar los convenios, ¿no? Decir, a ver, pues ya hubo el problema, ya no se quieren, está bien, pero pues, tienes que liquidar, tienes que pagar, ¿no? O sea, no puedes hacerlo nada más así para que justo a largo plazo, pues no tener que estar todo reducido en una sentencia, ¿no? Pero necesitamos juezas pues, que tengan ese colmillo, esas tablas y decir, a ver, ya vi por dónde va la cosa, como por qué no se arreglan mejor, ¿no? Una exhortación, amable, digamos. Claro. Incluso esta invitación a la conciliación la hago al inicio de la audiencia, cuando ya termina la preliminar, que ya saben qué pruebas admití y cuáles no, y cuando se desahogan ya, ¿no? Les digo, a ver, bueno, ya vieron cómo se desahogan las pruebas, este, alguna propuesta de conciliación, y muchas veces sí, ya. A veces es Ujú. hasta ese momento, ¿no? Pero pues también ellos apuestan a la forma en la que se van a desahogar las pruebas, ¿no? A lo que llevan al juicio. Pero ya en ese momento dicen, bueno, siempre sí queremos platicar y ya. Eso resulta muy benéfico, la verdad, para el sistema, porque ya es algo que no se va a ir al amparo, que ya da una solución y tiene satisfechas a ambas partes, ¿no? Y en ese sentido, ¿ha notado como un cambio o una evolución, no sé cómo llamarlo, en el sentido de cómo inició, o sea, cuando empezó el nuevo sistema al día de hoy? Es decir, ya el foro adaptó estrategias, cambió, no sé, las mejoró, o ya hay más arreglos. ¿Qué ha pasado? Yo sí he visto un crecimiento en los convenios. Creo que puede ser una suma de diversos factores. Puede ser que han visto que también en amparo se tardan mucho en resolver los asuntos. Entonces, pues eso también, ante esta promesa de que el sistema laboral va a ser más rápido, en el tribunal es rápido, pero ya en la impugnación puede tardarse, ¿no? Entonces, dicen, no, pues se vaya al amparo, ya han visto que se tardan 1 o 2 años, y dicen, no, mejor concilio ahorita. También hay más apertura de las partes y creo que también hay más experiencia por parte de nosotros, ¿no? En cuanto a los asuntos que sí son más conciliables y hay otros que aún no, o sea, aún, pues definitivamente son, este, inconciliables, ¿no? Hay algunos que sí, pero uno ya va percibiendo en las partes y va sensibilizando también a las partes, ¿no? Que eso es muy importante, hacer esta conexión con las personas y que realmente uno pueda explicarles el beneficio o los beneficios de la conciliación. Y Eso también hay. las personas trabajadoras, o los mismos gerentes, gente de la parte empleadora, ¿cómo ha notado que viven esta clase de procesos? O sea, porque, por ejemplo, en un tema de acoso sexual, pues es un tema delicado, pero en general, ya después de la experiencia que dicen, no, sí, pues a lo mejor fue rápido, a lo mejor me escuchó, la jueza me escuchó, ¿no? Que antes nunca ocurría, o que sigue sin ocurrir en muchas áreas del derecho, este, ¿cómo percibe a la gente? Yo veo que perciben de muy buena forma todas estas acciones que vamos tomando, lo sienten más personalizado. Ujú. Este servicio, porque realmente prestamos un servicio, lo sienten más humano, ¿no? Donde precisamente
todas las partes son escuchadas. Y cuando intentas o cuando los invitas a la conciliación, pues tratas de que exista esta empatía entre ambas partes, ¿no? Sabes que ambas partes tienen su postura, pero tratar de que una entienda a la otra, ¿no? Y que exista esta empatía y esta intención de solucionar la controversia y no de generar más problemas, ¿no? Entonces, yo las percibo muy dispuestas, al menos en Naucalpan, la verdad es que sí, incluso hasta para el cumplimiento de las sentencias, la verdad es que no hemos tenido casi inconvenientes. Es un litigio, yo realmente lo he percibido más limpio. Yo pues estuve mucho tiempo en colegiado y veía los asuntos de las juntas, tanto federales como locales y del tribunal, y yo sí veía de pronto que había muchas cosas, algunas prácticas que no eran del todo correctas, y yo decía, pero ¿por qué pasa esto, no? ¿O por qué parece que esta es una mala defensa? O parece que ciertas cosas que me parecían muy extrañas, y la verdad es que ahora lo he percibido en el foro, al menos en los que llegan a Naucalpan, que es donde he estado, muy limpio el litigio. Y en el caso de la seguridad social, por ejemplo, jueces laborales locales no conocen de asuntos de seguridad social, ¿no? Ellos se limitan a las empresas que la misma ley determina a quién le corresponde o son consideradas como de competencia local y a quienes son consideradas de materia federal. En el caso concreto de juzgadoras como usted, ven los juicios también derivados de problemas laborales, ¿no? Despidos, violencias, etcétera, pero también de seguridad social. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Por qué hay tantos juicios que nos comentaba al principio que había demasiados de seguridad social? De seguridad social, muchas veces, yo creo que ahí también hubo una cuestión, por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde sí hubo una apertura. Al principio, yo no sé si por estrategia o porque así se venía manejando, pero había muchas negativas de pensiones. Incluso lo voy a mencionar que hasta en los ordinarios. Hay muchos asuntos que se concilian en ordinarios, pero sobre todo en la seguridad social había muchas negativas de pensiones por cualquier cosa, ¿no? Yo creo que no alcanzaba, ya sea por alguna cuestión de riesgo de trabajo, invalidez o de viudez, había muchos obstáculos que se le ponían a los asegurados o a los beneficiarios, ¿no? Y poco a poco no se pueden conciliar muchos asuntos de seguridad social, evidentemente, ¿no? Pero también el hecho, por ejemplo, en los de riesgos de trabajo, que dependen ya únicamente de una pericial, pues ya también como que el foro de cierta forma va viendo cómo se resuelve, ¿no? O ya no hay tanto debate en cuanto a si padece o no una enfermedad, ya es un diagnóstico y ese es el que va a ser, ¿no? Entonces, ya muchas veces el IMSS dice, bueno, sí yo te valoro y ahora sí te hago la valoración y si sí la tienes, pues ya para qué vamos a esta instancia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también ha habido un poco tal vez de conciencia, o no sé si fue la carga de trabajo la misma que les hizo como de que pues, ya no vamos al tribunal, vamos a tratar de solucionarlo desde acá, ¿no? Desde su campo, desde su ámbito. Que ahí puede pasar, pues es como pues vamos a darle a la gente lo que tenemos que darle, ¿no? Es decir, como Instituto de Seguridad Social pues tienes un accidente, tienes que cubrirlo, si tienes una pensión, pues págasela. Pero justo había una pésima costumbre de reducir o no reconocer derechos y ahora a lo mejor que topan con pared dicen, híjole, no, aquí sí nos andan por las ramas con los jueces, pues ya como para qué me hago tarugo, ¿no? Exacto, y sobre todo la rapidez con la que se estaban resolviendo. A lo mejor en el sistema anterior, pues lo que ganaban era tiempo, ¿no? Ujú. Mucho tiempo, ¿no? Y en una de esas, pues ya no tenían que pagar la pensión. Pero ahora, como se resuelven de forma más rápida, pues ya también ellos iban viendo. Incluso llegaban asuntos donde la cuestión de la viudez al esposo, ¿no? O sea, que no se la querían Mm. dar, ¿no? O ¿cuál otro daban? ¿Cuál otro venía mucho? También las cuestiones de la viudez para parejas del mismo sexo, tampoco, Mm. ¿no? O cuando no tenían el tiempo de casados, ¿no? Previo al fallecimiento. Entonces, todos estos, conforme a los criterios que también fueron saliendo de la corte, pues poco a poco también ellos dijeron, no, pues ya no tiene caso y pues ya mejor vamos a resolverlo, ¿no? Que ahí a golpe de precedentes judiciales, ¿no? Se ha modificado todo ese entramado
pues, heteronormativo que existía, y ahora es, bueno, son parejas del mismo sexo, pues adelante, viudes, adelante, ¿no? O sea, hay una construcción judicial de protección de derechos que no le debemos al legislador principalmente, o sea, de manera directa, sino a los tribunales, donde han dicho, oye, pues esta norma es discriminatoria, esta decisión también lo es, y va para atrás, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahorita, antes de esta situación de lo del paro y demás, habían llegado asuntos donde demandan la pensión de viudez dos o más esposas o concubinas, ¿no? Entonces, en cuanto a seguridad social, realmente no hay un precedente, ¿no? Hay un precedente de sí reconocer como beneficiarias de derechos laborales, ¿no? A ambas, ¿no? En partes proporcionales. Entonces llegaban varios asuntos, pero donde ya demandaban la viudez. Y sabemos que la ley del Seguro Social dice, no, hay si dos concubinas, pues a ninguna, ¿no? Entonces fue también que esta creación de precedentes por parte del tribunal donde yo en algunos casos sí consideré otorgarles la pensión de viudez, ¿no? A ambas, en Ujú. partes proporcionales, ¿no? Para que pues ambas tanto esposa como concubina, pudieran gozar. Ahí también amplié un poco para la cuestión de la seguridad social, que evidentemente pues está en amparo y es algo que pues todavía falta pronunciamiento, ¿no? Pero siguiendo estos precedentes de la Corte. Sabemos que la materia laboral viene mucho, ¿no? Formada por las cuestiones jurisprudenciales, los precedentes y demás, que son los que nos van dando, y que no es otra cosa más que el principio de realidad, ¿no? Que la sociedad misma va cambiando y pues se van teniendo que ajustar las normas y las resoluciones también. Y además poner en el centro del ejercicio judicial a las personas y sus derechos, ¿no? Decir, oye, pues, no voy a estar, no voy a tomar decisiones que excluyan la posibilidad de que alguien acceda o goce de derechos que tendría que tener, ¿no? Por ser pues, seres humanos, por estar en una situación prevista por la ley para otras personas, en una misma situación, y ahí notamos que las personas que son acosadas en su trabajo, que son despedidas, que no les pagan bien su pensión, esas son las personas que tienen ustedes, ¿no? Esos son los casos que tienen ustedes como Tribunal Laboral Federal. Son los casos de la gente, pues, del pueblo, como le gusta repetir una y otra vez al presidente, ¿no? Exacto, es realmente este contacto. Yo creo que es una de las materias, pues al ser un derecho social, es de las materias donde más contacto tenemos. Y en este nuevo sistema, pues realmente no es un expediente, es una persona, ¿no? Estás resolviendo, atendiendo a una persona y lo hace muy amigable, digamos, este sistema, ¿no? Porque realmente los escuchas. O sea, y están ahí y dices, yo, por ejemplo, les digo al finalizar la audiencia algo que quiera manifestar, ¿no? Sobre todo a las partes trabajadoras, ¿no? Les digo algo que quiera manifestar y muchos pues ahí lo toman como espacio de desahogo, ¿no? Ujú. Pues sí, pero, o sea, yo nada más quiero que me digan por qué fue tan injusta y llevaba tantos años y de qué forma me hablaron y, o sea, y se desahogan y a veces los empleadores dicen, bueno, pues yo solo estoy representando, pero a veces si va el dueño, puede ser que vaya el dueño de la empresa, sabe que discúlpeme, no fue así, no era la intención, yo reconozco, o sea, ha habido hasta esta digamos, sanación, Ujú, ¿no? ujú. Sanación entre las partes donde ya liberan esa parte y eso de verdad es muy bonito y escucharlos, ¿no? Escuchar em, pues todo lo que se padece cuando uno pierde su trabajo, ¿no? Su proyecto de vida, todas estas cuestiones que realmente impactan y no solo emocional, físicamente, y no solo a uno, sino también a la familia, ¿no? Todas estas repercusiones que te quitan. ¿Qué es lo que protege el derecho al trabajo? La estabilidad en el empleo, un trabajo digno, que tengas un ingreso, que puedas ir creciendo. Y entonces cuando, lamentablemente en la materia laboral, cuando te quitan todas estas expectativas, pues es un proceso muy difícil, ¿no? Pues es un duelo, es una pérdida y es algo que también emocionalmente se tiene que desahogar y a mí me encanta la materia laboral, la verdad, porque justamente nos da esa oportunidad de resarcir un poco, ¿no? Y que a veces en estos escenarios procesales que suelen ser como tan fríos o tan distantes, ¿no?
hay posibilidades ya de catarsis, ¿no? De reparación misma al momento de contar la historia, de escuchar una solicitud de disculpa, de encontrar eco, ¿no? En lo que se dice. Y ya desde ahí empieza la gente pues, digamos, a cerrar de mejor manera, ¿no? Esa historia dolorosa. Así es, así es. Oye, y vi por ahí que le gusta a usted el box. Sí. ¿Qué similitudes o qué diferencias hay entre el box y el derecho? Digo, aquí en el derecho nos estamos peleando todo el tiempo las partes y a veces las partes y los tribunales y, ¿no? Hay mucho conflicto. Bueno, vivimos del conflicto. Este, qué tan parecidos o diferentes son el box y el derecho? Ay, pues mira, hay muchas similitudes, ¿no? La verdad es que podemos hablar desde las caídas y las levantadas que nos tenemos que dar, desde estos golpes bajos que a veces dan, ¿no? Las partes y que de pronto también hacen que uno se tambalee, ¿no? Entre ellas y a veces al mismo órgano jurisdiccional, porque muchas veces las partes plantean cosas que de pronto sí dices, ay, ¿esto qué está pasando? ¿No? Entonces, dedica mucho al estudio, mucha disciplina, ¿no? Yo creo que es mucha disciplina y esfuerzo, es un entrenamiento constante, tal vez en el box para poder permanecer en el ring, que es una actividad muy cansada, un asalto nada más ahí en el ring que de verdad deja agotado completamente. Y aquí en la función jurisdiccional también, ¿no? También lo deja así, pero se necesita mucha disciplina, mucha constancia, estar estudiando constantemente los precedentes, escuchar las partes, estar en el ámbito social, económico, ¿no? Porque hasta eso, también las empresas en esta cuestión económica, qué tanto pueden pagar una indemnización enorme, ¿no? Entonces eso también lo utilizamos para sensibilizar a las personas, ¿no? Ahora que fue época de pandemia, por ejemplo, yo les decía, pues también entienda, o sea, es una empresa que tal vez dejó de producir en un momento, tuvo también pérdidas, tuvo que hacer algunas cuestiones y eso sirve para sensibilizar. Pero bueno, en cuanto a Vox y derecho, pues sobre todo eso yo diría la disciplina y la constancia que hay que seguir en ambas disciplinas, ¿no? Y así como en el box hay rounds agotadores, hay audiencias agotadoras, supongo, y usted tiene varias al día. ¿Cuántas audiencias tiene al día? ¿Termina agotada? Sí, yo tengo más o menos 4 o 5 audiencias. La verdad es que antes tenía menos porque en Naucalpan, en esta adecuación que se hizo, compartimos salas de Mm. audiencias. Entonces tenemos 4 salas para 8 jueces. Entonces, pues la verdad tenemos que ahí andar buscando espacios y muchas veces en el aspecto de la conciliación pues invertimos tiempo o a veces hay pruebas que se llevan mucho tiempo y ya retrasamos al compañero, a la compañera y entonces ya la tuvo que diferir y varias cuestiones, pero realmente tenemos cerca de 4, yo tengo 4 o 5 audiencias a veces al día. Sí es agotador porque no es lo único que hacemos, ¿no? Salimos, revisamos la firma, atendemos a las partes, un convenio, entonces cuestiones algunas, aunque el secretario instructor o la secretaria instructora hacen los acuerdos, lo cierto es que nosotros también firmamos algunos de trámite como desechamientos o los amparos, ¿no? Las ejecuciones, pues estas cuestiones, y la administración del personal, pero sí, yo 4 o 5 audiencias más o menos. Y, Tuve una que duré, que señalé, fue de un expediente acumulado, donde fueron 6 expedientes acumulados y eran despidos injustificados del IMSS ujú. y entonces eran las actas administrativas de cada uno de los expedientes con las ratificaciones de cada uno. Entonces, un día señalé para puras confesionales, otro para puras ratificaciones, otro para las testimoniales, otro para una inspección. O sea, entonces me llevé casi semana y media en el juicio de ese asunto, ¿no? Porque sí estuvo muy Kilométrico, ¿no? kilométrico. Y la sentencia, pues ni se diga, ¿no? Porque también. De esos expedientes que como los sufre uno, ¿no? O sea, digo, Ah, porque son pesados, pues, porque hay mucha información, sí. porque hay que hacer mucho detalle, tejer fino en la sentencia, en las pruebas y demás, son asuntos complicados. Y las cuantificaciones, ¿no? Porque cada trabajador, trabajadora tiene sus particularidades, o sea, tiene una antigüedad diferente, un salario diferente, una categoría diferente, y Mm. entonces es laborioso, digamos. Oiga, bueno, pues ya para ir terminando, para que ya también pueda descansar.
Em, estaba yo viendo hace rato a un actor, Michael Caine, que comentaba que siendo joven estaba aprendiendo, ¿no? Su arte en el teatro y que alguno de sus mentores le decía, bueno, pues usa las dificultades. Dice, bueno, ¿y eso a qué se refiere? Dice, bueno, pues si tú te toca entrar a la escena y algún compañero actor, por equivocación dejó una silla tirada donde tú ibas a entrar, pues tú tienes dos decisiones. Si quieres hacer comedia, pues a lo mejor te tropiezas con la silla, ¿no? La aprovechas y detonas esa risa con comedia corporal, ¿no? Pero si estás en una tragedia o en un drama, pues a lo mejor agarras la silla y la utilizas para azotarla o para mostrar tu ira o ve tú a saber, ¿no? Usa las dificultades, le decía su guía, ¿no? Decía el actor, bueno, y ahora ya se lo transmito a mis hijos y entonces les digo, a ver, ¿vas a enfrentar este escenario complicado? No, pues sí, pues usas tus dificultades, ¿no? Ahorita estamos viendo un escenario sumamente difícil, ¿no? Para ustedes, para el gremio, para el derecho en México. ¿Cómo usamos las dificultades, jueza? Perdón, estoy aquí. Ujú. Hubo un apagón aquí, Ah, ok, perdóname. ok. Ya estoy, perdón, perdón, me decías de la silla, perdón. Sí, Perdón. sí, le comentaba que decía el actor, bueno, eso lo puedes utilizar para detonar risas en tus espectadores, ¿no? Si usas la silla como un obstáculo y te caes, ¿no? Y haces como un poco al bufón. O usas la silla no solo como obstáculo, sino como una manera de mostrar tu ira, tu enojo, o ¿no? Darle un fin dramático. Dice, al final es cómo vas a usar el obstáculo, para qué, con qué fin, qué estrategia vas a seguir para enfrentar esa dificultad que no estaba planeada, ¿no? A lo mejor en la obra. Este, digo, retomando esa anécdota teatral, y ahorita que estamos llenos de dificultades y enfrentando un panorama tan complicado en materia de justicia y de derecho, todo este rollo es para preguntarle, ¿y ahora cómo usamos las dificultades, pues, qué vamos a hacer? Pues, mira, yo creo que los logros más significativos a menudo surgen de superar estos obstáculos, ¿no? Entonces, hay que reinventarnos, hay que ver qué vamos a hacer, pero seguramente va a ser un obstáculo más que vamos a librar. En la carrera judicial han surgido muchos. Antes pasaba cuando no pasabas un examen, cuando ya se vencía tu nombramiento porque no se habían dado licencia, porque llegaba una nueva persona titular. Muchas cosas, obstáculos ha habido siempre en la vida. Y yo creo que ahí parte del box es como levantarse, ¿no? Entonces hay que levantarse y hay que seguir y esto no se acaba hasta que se acaba, entonces vamos a seguir superando los obstáculos. Yo digo que vamos a obtener muchas cosas buenas de eso, sobre todo creo que la conciencia eh, de lo que, de la importancia del Poder Judicial y en este interés de las personas para que realmente podamos exigir el país que nos merecemos. Entonces, la verdad, muchas cosas buenas van a salir de esto. Bueno, pues Pero nada que sí. añadir, con eso nos quedamos, pues, en esta plática. Le agradezco mucho la confianza, el tiempo, y pues sí, como buenos boxeadores que solemos ser en terrenos, ¿no? Argumentativos y demás, pues tendremos que seguir y darle duro al siguiente round, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Eric. Gracias por la invitación. Espero no sea la última vez y podamos seguir platicando. Sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias.